contarles una historia que vamos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 17, y es la historia de David y Goliat. Sí, es una historia fantástica, es una historia con muchas situaciones importantes que al final vamos a ver cómo esta historia va a llegar a nuestro corazón. ¿Sí? Amén, hermanos. Entonces, para iniciar, los invito a ponerse sobre sus pies y vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control en esta mañana. Vamos, véngase. ¿Alguien nos va a dirigir en oración? Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos permitiste tener un día más a tu casa para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos un día más de vida y dejarnos venir a tu casa. Que seas tú trayéndolos, por favor. Amén. Un aplauso. Antes que nos dirigimos a oración. Aquí, mis hermanos, pues, como les comentaba, esta historia se trata de David y Goliat. Y esta historia inicia en los años entre 1406 y 966, antes del Señor Jesucristo. Antes que el Señor Jesucristo viviera, sucedió esta historia. Y esta historia trata de un reino, el reino de Judá. Y en ese reino se fueron a establecerse, fueron a acampar los filisteos. Y los filisteos acamparon, miren, aquí les traje este mapa, les voy a señalar. Los filisteos acamparon aquí, entre seco y Azekah. En seco fue donde ellos acamparon los filisteos. Era una montaña. Y en este otro lado, acá aquí en Babilonia, acamparon el ejército israelita. Los filisteos aborrecían al pueblo de israelita. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, pues los filisteos eran personas que no amaban a Dios, eran personas que no hacían las cosas tan bien agradables, eran malos, ¿verdad? Y como les comento, no podían ver a los israelitas. Los israelitas sabemos que son el pueblo de Dios, esos son los israelitas. Entonces estaban en guerra, ¿verdad? Entonces, unos acamparon de este lado, los filisteos, y de este lado acamparon el ejército israelita. Amén. Entonces imagínense que estaban unos frente al otro, porque era una montaña y otra montaña. Los dividía solamente un valle. Estaban así. Los filisteos estaban preparándose porque querían aniquilarlos, los querían acabar a todos. Entonces estaban así en el campo de batalla, unos sobre otros. Imagínense todos armados, todas armaduras, todos filisteos contra israelitas. Entonces, dentro de la fila del ejército filisteo, sale un hombre. ¿Y en quién creen? Un hombre de 3 metros de altura. Era Goliat. Era Goliat. Imagínense, salió y dijo: ¿por qué se forman todos? No hay necesidad. Si hay un hombre que se quiera enfrentar a mí, que venga, que luche y que me venza. Y luego dijo: si ustedes ganan, nosotros seremos sus esclavos. Pero si nosotros ganamos, ustedes serán nuestros esclavos. Wow, aquellos, tanto Saúl como todo el ejército israelita tuvieron miedo. El ánimo que tenía se fue. Les dio un miedo que me tuvieron que retroceder. Y realmente ese era el propósito de Goliat, infundirles ese miedo para que ellos pudieran vencer. Prácticamente Goliat los estaba venciendo con el miedo. No tuvieron que luchar, ¿verdad? Porque al enfrentarlo y ver ese hombre, fíjense que Goliat
traía un casco. Este casco, el solo casco pesaba 5 kilos. Se puso el casco. Ahí está, el casco de Goliat. Luego Goliat traía un escudo. Se llama coraza. Me voy a quitar el. Entonces, bueno, traía el casco, era de cobre. Se puso el casco, Goliat. Luego se puso la armadura. Esta armadura pesaba 57 kilos y también era del mismo material, de cobre. Vamos a ver si me queda esta armadura. Bueno, aquí está mi armadura. Y en las espaldas traía una lanza. Traía esta lanza, la traía aquí a sus espaldas, aquí en sus hombros, dice la palabra de Dios, aquí la traía. Y la punta de esta lanza, ¿cuánto creen que pesaba? Pesaba 5 kilos. Yo lo pensé. ¿Lo pensaste? Sí, porque vi la historia que decía la Biblia que pesaba 5 kilos y medio. 5 kilos y medio. Bravo, Alan. Entonces, y era de hierro. Este era de hierro. Entonces, así, imagínense, un hombre de 3 metros, era el más grande del pueblo de Gad, porque Goliat era del pueblo de Gad. Sale y les dice, ¿cómo eso? Vengan, ¿quién se quiere enfrentar con ellos? Claro, que nosotros, pues, todo el ánimo que traían del pueblo de Israel, salieron, se les quitó todo el ánimo y les dio mucho miedo. Bueno, entonces me voy a quedar con el este. Entonces, todo este armadura le calcula como porque aparte traía aquí en sus piernas, traía como unas láminas para protegerse. O sea que prácticamente lo único que él tenía descubierto era su frente. Era lo único que tenía descubierto. Todo lo demás tenía su armadura. Le digo que como en total serían unos 90 kilos. Imagínense. Más el peso de una persona. Era lo que él traía encima en pura armadura. Bueno, entonces les digo, este día yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre que luche conmigo. Entonces, pues ya Saúl y todo su ejército salieron corriendo. Dice que huyeron. O sea, huir es así. No, sí, huyendo. O sea, que si hubieran tenido que tuvieran los pies alas para volar. Porque les dio mucho miedo. Wow, ellos estaban así, ¿no? Había un hombre en Belén que se llamaba Jesé. Este hombre tenía 8 hijos. 3 hijos estaban peleando en el campo de batalla. Sabemos que los israelitas, su comandante, su rey era Saúl. Entonces ellos eran del pueblo de Israel, estos 3 hombres, hijos de Jesé. Pero el menor era David, era el más pequeño de esos 8 hijos de Jesé. Entonces, Jesé siempre mandaba a David a que fuera al campo de batalla para ver cómo estaban sus hermanos y que les trajera noticias, si estaban bien, qué les faltaba y todo esto. Entonces así fue lo que él hacía David, pero lo que David hacía, a lo que David se dedicaba por su trabajo, era pastorear ovejas, ¿sí? Él era pastor de ovejas, David. Entonces, mientras sucedía esto, allá en el campo, seguían luchando, ¿no? Seguían luchando los filisteos contra los israelitas. ¿Vale? Pero entonces le dijo Jesé a David, le dijo, le puso aquí, llévale a tus hermanos al campo de guerra, llévale 20 kilos
de semillas tostadas, llévale 10 panes, y al jefe del cuartel, llévale estos 10 pesos. Se los dio. Llévale estos niños, sí, 20 kilos de semillas. Las semillas pesan 2 kilogramos. 1 kilo, pues todos conocen lo que es 1 kilito, ¿verdad? Sí, ¿no? 1 kilito. Pues eran 20 semillas, 10 panes y 10 quesos. Era lo que Jesé, el papá de David, le dijo que por favor le llevara a sus hermanos, pero que aparte le dijo, tráeme algo que me indique a mí que ellos están bien. Sí, quiero saber que ellos están bien. Quiero que me traigas algo que me compruebes que ellos están bien. Ok. Al otro día, muy de mañana, se fue David a hacer el encargo de su papá, pero antes dejó a otra persona encargada de sus ovejas. ¿Sí? Esto quiere decir que David era un buen pastor que se preocupaba por sus ovejas, ¿verdad? No las dejaba ahí tiradas y ahí se ven. No, él decía, no, tengo que dejar encargadas mis ovejas porque son mi responsabilidad, ¿verdad? Y aparte de esas ovejas, dice la Biblia que eran del rey. Las ovejas eran del papá de David, de Jesé. Y él cuidaba sus ovejas, eran de él, de David. ¿Okay? Entonces, mientras eso sucedía, ¿verdad? Seguía la batalla allá en el campo de Elá, que era donde estaba la batalla. Los filisteos contra los israelitas. Entonces, todos los días, Goliat iba delante del pueblo de Israel y les decía, los retaba, les decía, ¿quién de ustedes quieren luchar conmigo y vencerme? ¿Quién? Imagínense ese hombre de 3 metros de altura. Voy a poner otra vez el escudo para que vean. Yo estoy alta, yo mido 1,70, imagínense. ¿Qué? Pues hace cuenta casi tres estaturas de las mías. Lo que casi yo creo que llegaba al techo. Sería romper el techo y luego como la mitad Yo creo que sí sería que romper el techo. ¿Cómo lo puse bien? ¿Cómo lo puse al revés? No. Se paraba así todos los días delante de el ejército de Israel. Le decía, ¿quién se quiere batir conmigo? Máteme a uno que se atreva a pelear conmigo y que me gane. Se le tenía miedo de ver ese hombrote de 3 metros. Pues, pero Saúl en Israel era un hombre alto, era el más alto. Entonces prácticamente era nada Saúl. Dime, ¿quieres opinar algo? Dime. Dijo también Dios, júntense las aguas David. debajo de los cielos en su lugar y descúbranse de los secos y fue así. Ya tenemos agua. Sí, pero eso lo vamos a ver después, que viene lo bueno. Pues así, Eva y Iván los desafiaban. ¿Cuánto medía Saúl? Los secos. Esto es Saúl, como el agua que es. pues ahí en la palabra de Dios no dice exactamente cuánto medía, pero lo que sí dice que era un hombre hermoso y que era un hombre que era más alto que el común de su pueblo, de varones, en Israel. O sea, yo pienso que de han de haber llegado por aquí los demás hombres de su pueblo de Israel. Era un hombre alto. Entonces, como les digo, prácticamente el reto se los estaba enviando a Saúl, porque él era también un guerrero y él también se podía medir con él. Pero Saúl nunca peleó con él, ¿no? Saúl era de mayor y eso por eso no se podía enfrentar con él, pero el reto era para Saúl. Entonces, todos los días, durante 40 días, mañana y tarde, Goliat se paraba enfrente del pueblo de Israel, del ejército, y les decía, los retaba, los humillaba. Prácticamente les decían que eran unos cobardes, ¿verdad? Porque nadie se enfrentaba a él. Y eso fue así, todos los días durante 40 días. Entonces, imagínense los pobres
los pobres guerreros, ¿verdad? De Israel, todos llenos de miedo, todos pues avergonzados, y como les decía, prácticamente diciéndoles, gritándoles que eran unos cobardes, porque nadie se atrevió. ¿Qué? Entonces, cuando ya se iban a enfrentar y veían a Goliat, pues huían, corrían, porque le tenían miedo, ¿verdad? ¿Ustedes han tenido miedo de que corrida? ¿Verdad? Entonces así corrían todos los israelitas cuando veían a Goliat. Goliat medía como un pino. 3 metros. Imagínense. Cada pino mide un metro. ¿Mande? Cada pino mide como 2 metros. Tendrían que tener un pino y uno y medio. Así es. Entonces, pues ya saben que David, su papá Jesé, lo había mandado a llevar los alimentos. Pero cuando llegó, escuchó lo que estaban diciendo, lo que estaban diciendo Goliat, lo que estaban comentando todos. Dijo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no han ido a la guerra a combatir? Y dijo, veía que todos corrían del campo de batalla. Y decía, ¿qué sucede? Y empezó a preguntar, ¿no? A preguntar con sus hermanos y a preguntar qué es lo que estaba sucediendo. Y escuchó que unos del ejército de Israel decían, el rey Saúl ofrece una recompensa al que venza a Goliat. La recompensa era que los hacía ricos, les daba a una hija, y también que ya no iban a pagar impuestos, tributo, que en nuestros días son impuestos, ¿verdad? Ya no iban a pagar. Entonces él escuchó todo eso. ¿Qué son impuestos? Impuesto es cuando tú compras algo y tienes que pagar un porcentaje sobre lo que tú compraste. Si tú vas a alguna tienda y compras en total 100 pesos, tú 3 o 4 pesos tienes que pagarlo extra, entonces pagarías 104 pesos, ¿verdad? Ese es el impuesto hoy en día. Antes, en esos tiempos, eran tributos que se pagaban. Entonces, ya no iba a pagar tributos. Entonces, él volvió a preguntar, David, a ver, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que van a darle a aquel que venza, que mate a Goliat? Y que también abre la afrenta de Israel, porque Goliat, más que la recompensa, lo que él decía, bueno, están humillando a Israel, ¿sí? Al pueblo de Dios. Era lo que él le preocupaba más, porque sabemos que David tenía el corazón de Dios. Dice que actuaba con el corazón de Dios, que tenía a Dios en su corazón. Entonces él decía, ¿cómo pueden hacer esto al pueblo de Israel, a la tierra de Israel? Estos filisteos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Y le volvieron a repetir, ¿verdad? Las recompensas que iba a obtener el que matara a Goliat. Y uno de sus hermanos lo vio y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están las ovejas? ¿Las dejaste allá? Nada más vienes a crear conflicto. De metiche, le dijo. ¿De qué vienes? Yo te conozco, le dijo el hermano. A ti te gusta crear conflicto. Eres malo. No, nada más vienes aquí. No, tú vete. Y dijo David, apenas ya hablaron. Estoy apenas preguntando qué sucede. ¿Por qué me dices eso? Le dijo, ¿verdad? Pobrecito, ¿verdad? Que a veces así sucede cuando nosotros queremos dar una opinión o algo. Y dicen, no, tú estás muy chiquito. No. Así le dijo el hermano a Goliat. Entonces, él siguió preguntando de todos modos, aunque su hermano le dijo que andaba ahí nada más de metichón, ¿verdad? Él siguió preguntando a todos y le siguió preguntando que había recompensa. Pero un soldado de David, Saúl escuchó lo que estaba diciendo David, que estaba preguntando. Le escuchó y le dijo, tráigame a ese muchacho, ¿no? A David. Y le dijo, yo quiero enfrentarme a Goliat. Le dijo David,
Y dijo Saúl, y dijo el rey Saúl, pero eres muy joven. Dice, no importa, yo puedo. Dice, porque cuando yo cuido mis ovejas, yo soy pastor de ovejas, y cuando llegue un lobo o un oso y me las arrebata, yo voy atrás de ellos, voy atrás de ese lobo, y lo agarro, y lo pego y le pego y le pego hasta que lo mato. Y dice, a ver, ¿mande? Sí, un león también. Dice, o cuando viene un león, también salgo atrás de él y también lo acabo, lo pego y yo me traigo mi oveja. Dice, Dios me ha ayudado, dice, y así Dios me va a ayudar a vencer a Goliat. Así dijo David. Entonces lo que hicieron fue, le pusieron el casco, lo prepararon para la guerra. El problema no tenía otra opción porque nadie quería enfrentarse a Goliat. Sí, entonces le pusieron el casco. Él era muy joven, era como entre 14 y 15 años. Era un niño. Dice, porque le dijo el rey Saúl, le dijo, él es un guerrero. Le dijo, desde joven también ha guerreado, ha luchado, tiene mucha experiencia. ¿Ustedes creen que era un combate justo entre David y Goliat? ¿Verdad que no? No era justo porque Goliat era un niño y él era un hombre de 3 metros de altura. Entonces rápidamente le pusieron el casco. Goliat es niño. Era un niño prácticamente. Le pusieron el casco, le pusieron el escudo. Ya ven que el escudo pesaba mucho. Ay, el otro estaba así. Aguantame, de mucho peso. ¿Vale? No. Cada vez que le ponían algo, se hacía así. Y luego le ponían la lágrima. Y estaba así el pobre. Ya no podía con tanto peso. Se iba para el lado, se iba para el otro lado. ¿Y sabes qué hizo? ¿Qué creen que hizo? Faltó. Se tiró todo. No, yo no puedo estar así. ¿Saben qué hizo? Fue al río a buscar ¿qué? 5 piedritas. Fue al río, buscó 5 piedritas. Y su onda. Agarró su onda. Y se fue. Dice, ¿cómo puede ser que le tenga miedo a este filisteo incircunciso? No es nadie. Dice, ha ofendido a Dios de Israel. Dice, y se fue. Y se enfrentó. Estaba golpeada así, ya saben, con toda su armadura. Y veo que era un niño. Así a lo lejos. Así. Ajá. Y se hizo así. Ha de haber dicho, oye, muy bien. ¿Qué es eso que viene ahí? Y cuando lo vio más de cerca, dijo, ¿qué es eso? ¿Acaso soy un perro para que me manden a este niño, todavía estaba así, bonito, David, sonrosadito, así? Dice, ¿acaso crees que yo soy un perro que ellos me mandan a esto? Y se quedó. Pero David, no, David iba. ¿Cómo iba David? En el nombre de Dios de los ejércitos, de Dios de Israel, en el nombre de Jehová, iba a atacar. Y dijo David, tú vienes a mí con espada, con armaduras, con todo lo que tú traes, pero yo te digo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así le dijo. Y se quedó así. Entonces Goliat rápidamente dice que Goliat se empezó a preparar. Pero David rápidamente sacó de su bolsa la piedrita, la puso en la otra, le hizo así, ¡pum! La aventó. ¿Sabe dónde cayó? ¡Pum! En el único lugar que tenía libre de Goliat. ¿Y cómo cayó? Dice que cayó así, ¡pum! De frente, en la tierra. Y luego dice que agarró su lanza y le clavó. Entonces, sí, así es. Entonces, cuando lo vio en el piso, ya me imagino todos, con David, no, bien contento. Entonces él, rápidamente, porque no traía espada, agarró, se fue al cuerpo de Goliat que estaba tirado, sacó la espada, lo remató. Y después que lo remató, agarró y le cortó la cabeza. Con la espada, con la misma espada de Goliat. Le hizo. Y agarró la cabeza. La cabeza se la llevó al rey Saúl.
Y las armaduras de Goliat, él las guardó para con él. Y le dijo, su majestad, yo le sirvo y le sirvo también al Dios de Israel. ¿Sí? Entonces, este es el final de la historia. ¿Qué les parece? ¿Un aplauso? Un aplauso porque todas las historias, ¿verdad? Las parábolas que están en la Biblia, todas son verdad, porque la palabra de Dios es verdadera. ¿Sí? Tal vez ustedes no se van a enfrentar a un Goliat, ¿verdad? Porque esos aquí ya no existen. Pero nos enfrentamos a problemas, a situaciones. Ese gigante nació en Gat, en ese pueblo. Ahí nació, de ahí salió. Porque así era el pueblo. El vivir ahí es como yo soy una persona alta, pero habrá hermanas que son más bajitas que yo. Pues así, yo nací así, alta. No, porque cuando están en la pancita de la mamá son pequeñitos. Y luego cuando salen van creciendo. Entonces vamos a seguir con la historia, ¿sale? Cuando nosotros nos enfrentemos a un problema, no tengamos miedo de él. Tenemos que enfrentarlo porque sabemos que Dios está con nosotros. Tal vez ustedes no lo van a ver aquí, a un lado, pero Él ahí está, siempre está Dios ahí. Mande. ¿Mande? ¿Y había qué? Amén. Era la presencia de Dios que estaba acá. Y cada uno de nosotros está Cristo aquí en nuestro corazón. ¿Sí? Y eso es lo más importante. Entonces lo que nos deja esta historia es que a pesar de que tengamos problemas, no podemos permitir ponernos tristes, no podemos permitir que otras personas hieran nuestro corazón, no lo podemos permitir, porque somos nosotros hijos de Dios y porque Dios está con nosotros. ¿Sí? No permitan que nadie le lastime su corazón. Nadie. ¿Ok? ¿Sí, hermanitos? ¿Les gustó la historia? Sí. ¿Les encantó? Sí. ¿Les fascinó? Sí. Eso, bravo. Muchas gracias por estuvieron aquí, chicos. Muchas gracias por su apoyo, por estar bien atentos. Entonces, les voy a pasar unas preguntas donde ustedes me las van a contestar. ¿Sí? Vamos a ver qué tanto recuerdan de esta historia. Son unas preguntas muy sencillas, ¿sí? Bueno, entonces le damos por terminada esta clase. Sí, damos por terminada esta clase, les agradezco mucho. Vamos a orar rápidamente para terminar. Ahí en sus lugares se pueden poner de pie, por favor. Querido Padre mi Dios, le damos gracias, Señor, por esta bendición y este privilegio, Señor, que me ha dado usted de poder compartir con mis hermanos esta historia hermosa, Señor, que aunque seamos mayores, Señor, o pequeños, siempre, Señor, nos da en nuestro corazón. Gracias, Padre, Señor, bendiga estos pequeños, Señor. Son esas semillitas, Señor, que estamos nosotros alimentando, Señor, como maestros, como padres, Señor. Padre, siempre rodea a los Dios de Israel de gente buena, de niños buenos, Señor. Y que ellos tengan ustedes ese discernimiento para alejarse del mal, Padre, para alejarse de las malas compañías, para alejarse de las tentaciones, Señor. Que ellos siempre tengan en su mente, en su corazón, que son hijos de Dios y que tú, Jesús, habite en ellos. Gracias de Dios, Padre, por este tiempo. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Y todos decimos amén.